Shabbat Shalom. Hoy vamos a tocar un tema que nos va a ayudar a la mejor comprensión del tema de los 144.000. Vamos a hablar un poco de lo que es el remanente y vamos a descubrir 6 ángeles que están mencionados de una forma, podría decir, de una forma interesante, como que son 6 ángeles que no están asociados ni a trompetas, ni están asociados a digamos, a coronas, a otra serie de cosas. Hay un simbolismo bien interesante que vamos a aprender hoy. Pero antes de eso quiero traer un resumen gráfico de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy en este maravilloso libro de profecías que es el libro de Revelaciones. Fíjense, hemos estado viendo este libro por lo que llevamos de tiempo en el estudio y hemos estado viendo mucho el número 7, hemos estado viendo muchos temas que nos llevan al pasado, que nos llevan a un presente, que nos trasladan a un futuro. Es un libro que si no seguimos cuidadosamente el escudriñar, nos podemos perder y confundir. He tratado de resumirlo gráficamente, lo que hemos estudiado hasta ahora, de esta manera. El libro nos ha mostrado 7, podría yo llamarle tiempos o estadios, ¿sí? Y nos ha mostrado también 7 comportamientos que le llaman 7 iglesias que nosotros hemos aterrizado a comprender o hemos analizado que se tratan de comportamientos que hay en la iglesia, porque hoy no hay una iglesia que se llame Éfeso o Esmirna o Pérgamo, etcétera, ni se está hablando de la iglesia pasada, se está hablando de la iglesia presente con un comportamiento tipo Éfeso o con un comportamiento tipo Esmirna, y eso nos lleva a 7 iglesias también. Luego vamos a ver en el estudio que el Señor abrió 7 sellos, y también nos deja ver que eso tiene una simbología, pero también tiene algo que ha pasado, que está pasando y que va a pasar. Y luego vemos en el avance del estudio a 7 ángeles y 7 trompetas, que también las explicamos y que tiene que ver con la iglesia, con la separación del trigo y la cizaña. Lo vimos allí. Hay una parte donde hay un ángel que muestra el libro que se hace dulce en la boca, pero amargo en el estómago. Vimos los 2 testigos y también vimos una especie de paréntesis, que fue lo último y que todavía no hemos terminado de ver, que lo vamos a terminar de ver hoy, que es un paréntesis en donde el Señor nos deja ver lo que es la mujer, el dragón y el hijo. Vimos las 2 bestias y hoy vamos a ver los 144.000 y 6 ángeles, también 6 ángeles que no están asociados a trompetas, pero que tienen una importancia muy grande. Y también el libro va a cerrar en esta parte hablando de 7 copas que están asociadas a las 7 copas de la ira de Dios. Ahora déjenme explicarles este cuadro que hice tratando de hacer un resumen. Los 7 eventos o los 7 estadios o los 7 tiempos en los que el libro nos está hablando también están asociados a 7 comportamientos de la iglesia, o sea, 7 comportamientos de todos los creyentes en el mundo hoy. Y estos comportamientos, si ustedes ven en el estudio que tenemos, pueden referir a las enseñanzas pasadas, empieza con Éfeso. Y Éfeso, la característica del comportamiento de Éfeso es aquellas iglesias hoy, aquellas congregaciones hoy, llámese congregación de protestante o católica o incluso judaica, que abandonan la Torá como primer amor y se enfocan en otras cosas que no necesariamente tienen que ver con la Torá. Sí, entonces Éfeso es la primera congregación que aparece o el primer comportamiento que nos muestra el Señor de todas las iglesias a nivel del mundo, que se comportan de la manera en que sacan la Torá, o sea, quitan la Torá del centro de lo que es el mantenerlo entre las cejas, en su mente, y deja hacer la Torá
el centro de todo lo que debe mover al creyente. Entonces la Torá pasa a ser, como muchas iglesias lo dicen, y ahí se ve claramente el comportamiento, la Torá está abolida. Entonces, si se trata de eso, pues puedes identificar que esa es una iglesia con un comportamiento éfeso. Ese comportamiento va a ir en crecimiento a la medida que el tiempo está transcurriendo, y esa iglesia pasa de un comportamiento a otro y termina en una iglesia laodicea, que es la peor. Pero al final de todo ese comportamiento, esos 6 comportamientos, hay un 7º comportamiento, que es donde terminará todo y se obtendrá aquel que el Señor le dice reiterativamente en cada una de las iglesias: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Y ahí es donde termina siendo el comportamiento Filadelfia. Eso ocurre en el 7, o sea que en el 7 hay una plenitud que termina sacando un remanente. Luego el Señor abre 7 sellos y nos muestra ahí, en esos 7 sellos, 4 caballos, primeramente, y vimos que históricamente esto ya ocurrió, y cada caballo va a representar un imperio que entra en contacto con los creyentes de aquella antigüedad. Por ejemplo, el caballo blanco vimos que era el imperio griego, el caballo rojo era guerra, entraron ya lo que era el imperio griego, pero con los seleucidas. Y les comentaba, el caballo rojo viene a ser entonces el imperio seleucida, luego el caballo negro, que es angustia, incertidumbre, es la noche, la oscuridad. Viene entrando el caballo que viene siendo el imperio romano, que luego se convierte también en el caballo amarillento, en el caballo que trae la muerte, la enfermedad, etcétera, etcétera. Estos 4 periodos ya pasaron, estos de los caballos. Pero fíjense, el del comportamiento de las iglesias es un eterno presente, o sea, esto está ocurriendo hoy, esto ya pasó. Y luego en el 5º sello vamos a ver que hay unas almas debajo del altar que claman que el Señor haga venganza de la sangre derramada de ellos. Vamos a explicar eso más adelante, pero eso ocurre en el 5º sello. Y en el 6º sello vimos el día del Cordero, o sea, la llegada de Mashiach. Y luego en el 7º sello hay un silencio. Y entonces aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Esto arranca un nuevo proceso del libro, y entra entonces estos ángeles a hacer lo que ya vimos allí. Cada iglesia va a ir siendo separada, un tercio va a ir siendo sacado de la iglesia, va a haber una separación de trigo y cizaña en cada uno de estos estadios, llegando hasta el estadio 6, donde se sueltan los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Y ahí se hace un paréntesis interesante, y se habla de la Torá, que la gente va a recibir como algo agradable. Todas las iglesias sí van porque Dios existió, porque hay una palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios les dice qué tienen que hacer, entonces las cosas ya saben amarga, o sea, la palabra sabe amarga. Y también están los 2 testigos, que es el proceso en el cual se trata de apartar la palabra de Dios, matar la Torá y la profecía. Y finalmente, en el 7º sello, ya hay voces en el cielo. Es decir, lo que se está viendo en todo este transcurrir es que se va desde un estadio 1, desde un tiempo 1, hasta llegar a un tiempo 7, donde todo va a darse hacia el cielo. Tierra a cielo. En el 1 empiezas en la tierra, pasa un proceso y va a terminar todo en la eternidad. Eso es lo que nos está diciendo el libro. Y hace un paréntesis para explicarnos lo que es la mujer, el dragón, el hijo, y de eso todo lo vimos, las 2 bestias, y hoy vamos a ver los 144,000 y los 6 ángeles. Y veremos finalmente en esta parte del libro, la otra semana, lo que son las copas de la ira del Señor. Algo interesante que descubrí haciendo este resumen para ustedes es que, si se dan cuenta, entre las 7 trompetas y las 7 copas hay bastante similitud.
¿sí? Aquí hay granizo y fuego que va a ser arrojado a la tierra, y aquí la copa, el ángel la arroja a la tierra. Aquí hay una gran montaña que fue arrojada al mar, y el ángel acá va a vertir la copa en el mar. Aquí hay una gran estrella que cayó y afectó los ríos y las aguas, y el tercer ángel va a lanzar su copa de la ira en la fuente de las aguas. Aquí ven ustedes que va a ser herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, y aquí la copa del ángel es lanzada sobre el sol. Si ven, hay una, podríamos decir, una sinergia entre estas dos cosas. Son cosas que vamos a descubrir que están relacionadas. Por ejemplo, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Vimos que estaba relacionado con Satanás, pero acá abajo dice que el ángel va a lanzar una copa sobre el trono de la bestia. Entonces aquí hay una relación interesante también. Igual, aquí se sueltan los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, y aquí el ángel lanza la copa sobre el río Éufrates. Son muchas similitudes. Aquí las cosas se hacen en el cielo, hay un silencio, se ven voces de regocijo en el cielo, y aquí dice en el cielo que ya todo está hecho. Entonces, eso es bien interesante que lo vean. Y algo interesante que vamos a ver hoy es que hay en el estadio 6, cuando se abre el séptimo sello, descubrimos que hay 144,000 que están, se supone que en el cielo, y cuando lleguemos ahora vamos a analizar que hay otros 144,000. La pregunta aquí es, ¿son otros o son los mismos? ¿O qué significa esto de los 144,000? Hoy vamos a descubrir un poco más de este tema. Así que, bueno, espero que este resumen, aunque es un poco complicado, sirva, lo pueden revisar después. Así que vamos a avanzar con el estudio de hoy. Dice en Revelaciones 14, 1 al 3, capítulo 14, lo que vamos a ver hoy. Dice, yo miré y vi el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí un sonido de los cielos como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno, y oí la voz de arpistas tocando sus arpas. Estaban cantando un cántico nuevo, renovado, es decir, es algo que está renovado. Delante del trono, lo están cantando delante del trono. Vaya captando todo esto, porque ahora vamos a explicar qué es lo que está pasando. Dice, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Acuérdense quién eran los 4 seres vivientes, si no revisen las enseñanzas anteriores. Y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales eran redimidos, rescatados del mundo. Vamos a ir viendo toda esta simbología, porque acuérdense que este libro nos habla en símbolos. Continúa en el 14 del 4 al 5 diciendo, este es Juan hablando, estos son los que no se han contaminado a sí mismos con mujeres. ¿Quiénes? Los 144,000. Los 144,000 nos está diciendo Juan, estos son los que no se han contaminado a sí mismos con mujeres, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, estos 144,000 son vírgenes, siguen al Cordero, son los que están delante del trono en este momento, y dice, estos fueron redimidos de entre la humanidad. Vuelve a reiterar que fueron sacados de la humanidad. Y dice, fueron redimidos como los primeros frutos para Dios. Y aquí nos está hablando de cosecha. Cuando habla de primeros frutos, está haciendo una cosecha. Dice, en su boca no fue hallado engaño. Eso es muy importante. Vamos a ver por qué son vírgenes, por qué no hay engaño, por qué fueron sacados, por qué representan una cosecha. Dice, en su boca no fue hallado engaño, porque ellos son sin falta delante del trono de Hachén, nuestro Dios. Algo interesante es que cuando usted encuentra esta palabra, no fue hallado engaño, a usted inmediatamente lo tiene que llevar su pensamiento a Juan 1:46, cuando Yeshua, y aquí le pongo Jesús porque
muchos todavía pues dicen Jesús. Jesús vino a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense lo que está diciendo Yeshua, que es un verdadero israelita, es alguien que es de su pueblo, aquel en quien no hay engaño. Es decir, que no ha recibido engaño y que no engaña, ¿sí? Entonces, él dice que esos 144,000 no se halló engaño en ellos. Entonces, vamos a tratar de escudriñar esta simbología. Primero quiero que nos vayamos a comprender bien qué es esto de los 144,000 que aparecen primero en el capítulo 7 y ahora aparecen otra vez en el capítulo 14, ¿sí? Y vamos a entender qué es lo que es el remanente, porque cuando se habla de 144,000 se está hablando de un remanente que es salvo, ¿sí? Vámonos a Revelaciones 6, 9 al 11, que dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, y observe que lo está abriendo en el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Entonces, pregúntese si está hablando de un remanente, pregúntese si están en el cielo y pregúntese si esta es la totalidad del remanente. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos, o sea, de aquellos que igual que ellos están sirviendo a Dios, y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Para captar la simbología, para escudriñar esta simbología de este pasaje, tenemos que comprender o ver que está diciendo, lo primero que nos está diciendo es que lo abrió en el quinto sello, o sea, no se ha completado, porque cuando se completa es al 7. En el quinto sello se va a abrir esto y se va a mostrar que hay una multitud, ¿sí?, pero que está debajo del altar. No dice que está frente al altar, no dice que está frente a los ancianos, no dice que está frente a los seres vivientes. Está debajo del altar. Entonces eso ya nos puede decir algo. No están en el cielo. Dice: murieron a causa de la Torá y su propio testimonio. O sea, murieron a causa de la Torá y su propio testimonio, no del testimonio de Yeshua. Entonces, en ese momento Yeshua no está solo la Torá. Reciben vestidura blanca, es decir, son aceptados para estar en el cielo, pero están debajo del altar, no están frente al altar. Ojo con eso. Dice: tienen que descansar un poco más de tiempo, es decir, tienen que quedarse donde están, no están en el cielo. Se tiene que completar para que ellos puedan llegar del quinto al séptimo sello, o sea, donde se hace la plenitud. Se tiene que completar el número de sus consiervos, aquellos que como ellos sirven a Dios. Y el número de los consiervos, para ese momento, el número de los consiervos a los que se está refiriendo la palabra es consiervos que están vivos, a diferencia de ellos, porque ellos mismos dicen que tienen que vengarlo a ellos, pero el Señor les dice que tienen que descansar hasta que sean traídos los consiervos que han de ser muertos como ellos. En otras palabras, estos están muertos, no están en el cielo. Por alguna razón el Señor nos muestra que sí están ya, al decir vestiduras blancas, ya están sellados para estar en el cielo y han muerto por causa de la Torá, pero no han sido llevados al cielo hasta que no se complete el otro número, ¿sí?, que falta. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí estos serán los primeros que serán levantados a la venida de Mashiach, pero son gente que todavía no vivió una época en la que estaba Mashiach, porque su testimonio fue el que y la Torah fue el que los llevó a la redención en este momento, a estar bajo el altar, pero con vestidura blanca, y no está el testimonio de Yeshua aquí.
Ahora nos vamos a ir a ver la visión del remanente total, estos que están en el pasado y los que vienen a futuro. Dice en Revelaciones 7, 3 al 4, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Aquí está hablando de los siervos aquellos que Yeshua les dijo, tienen que descansar hasta que sus consiervos sean muertos, ¿sí? Los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Eso está en el capítulo 7. Pero en el mismo capítulo 7 nos va a dar indicio de qué está hablando el Señor cuando habla de 144,000. Dice en el 7:9, después de esto miré, ¿después de qué? Después de que vio a esos 144,000 de las tribus de los hijos de Israel, dice, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ese pasaje ya lo explicamos, pero aquí vamos a referirnos a que después que se menciona los 144,000, inmediatamente se menciona una gran multitud. Y finalmente, en el 7:14 dice, y yo le respondí, Señor mío, porque en este momento, si leen todo el pasaje, el ángel, uno de los seres vivientes le pregunta, una de las criaturas les pregunta a Juan, ¿quiénes son estos de las vestiduras blancas? Y Juan le responde, tú lo sabes, Señor mío. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿Y qué decía el pasaje antes? Que serán sacados, que serán muertos para ser unidos con los que ya estaban descansando, ¿no? En el cielo. Y dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que estos pasajes nos muestran que hay un grupo que es de 144,000, pero que eso también es una gran multitud y que estos 144,000 tienen que ver con aquellos que también son sacados después de la gran tribulación. O sea, aquí hay un pasado y un futuro unido. En primer lugar, miren, no se dañará la tierra ni el mar. Esta es la simbología. Antes de ser sellados, estos siervos van a ser sellados. ¿Qué significa que sean sellados? Si todos nos imaginamos, y estoy seguro que así puede ser, nos imaginamos que los ángeles bajando a sellar a cada uno en la frente. La simbología no está diciendo eso. La simbología lo que nos trata de decir es que cada una de esas personas abrazó la Torá, la puso en sus pensamientos, ¿sí? La pone en su mente, en su ruah, en su espíritu, y esos son los que mantienen esa Torá en su mente, son los que están siendo escogidos para ser remanente, ¿sí? Los 144,000 sellados no es más que un número simbólico para referirse a la plenitud de aquellos que se mantuvieron como pueblo, porque ¿a quién escogió el Señor? Escogió a Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob vino todo el pueblo, que salió entonces de Egipto ya como nación, como pueblo. Entonces, todo aquel que es pueblo viene de esas tribus. Por eso que se dice, se escogieron de cada tribu X cantidad que sumaron los 144,000. Pero lo que está diciendo al decir 144,000 del pueblo escogido de las tribus de Israel, a lo que se está refiriendo es a un número que está dentro del pueblo de Israel, no fuera del pueblo de Israel. 144,000 no es más que un número que define una plenitud de escogidos de ese pueblo. Ahora, ¿qué cantidad representa eso? El Señor no lo deja ver, porque inmediatamente después de eso dice una multitud incontable. Entonces, esta multitud incontable, ¿qué viene a hacer ahora? Cuando ya se junten todo esto, cuando ya salgan los de la tribulación, cuando vengan los que estaban descansando, entonces tenemos una multitud incontable ¿de qué? De los muertos antes de Yeshua, los que estaban descansando y les dijeron que esperaran, los 144,000, que es la plenitud de todos los salidos de las naciones gentiles,
que pertenecen al pueblo, todos estos 144,000 y la plenitud de todos los gentiles, todos los que salen, más los que murieron antes de Yeshua, vienen a conformar esa multitud incontable, saliendo también aquellos de la tribulación. Entonces, ¿qué son todos estos? Son aquellos que han mantenido la Torá en su frente, se mantienen como pueblo de Dios, unos mueren y otros son transformados a la hora de la venida de del Mesías. Entonces, con esto lo que quiero decir es que este remanente es el que se mantiene porque no va a apostatar. Y 144 se refiere a que son del pueblo de Dios y juntos con los que ya murieron, que ya descansan, que en nuestro tiempo también hay otros que ya están descansando, junto con los que vamos a salir o saldrán de la tribulación, juntos con aquellos que serán transformados a la hora de la venida del Mesías, todo eso va a conformar una gran multitud que va a estar vestida con vestiduras blancas. Hoy estamos viendo que este proceso no ha terminado, o sea, el Señor todavía no ha llegado al séptimo sello, ¿sí? Empezó en el quinto y estamos en un proceso para ser remanente. El remanente hoy, dice en Revelaciones 14, dice, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Se dan cuenta que ahora, en este momento, hay 144,000 que ya no solo están por tener solo el nombre, o sea, la Torá en la mente, sino que ahora tienen el nombre o el testimonio de Yeshua también. Aquí hay una diferencia entre el 144,000 antes y el 144,000 de ahora. Y dice, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, note eso, muchas aguas, mucha gente, y como el sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Oiga esto, nadie podía aprender el cántico sino estos 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Entonces, aquí lo que está mostrando el Señor otra vez, 144,000 significa que son mi pueblo, pero esos 144,000 están asociados, son una multitud, muchas aguas, como el sonido de un gran estruendo, ¿sí? Pero además tienen un cántico nuevo, un cántico renovado, un cántico que solo ellos conocen, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la simbología. La simbología nos está diciendo que hay 144,000 que están con el Cordero, es decir, los que se han mantenido como pueblo de Dios, no han apostatado. Porque si te sales de esos 144,000, si llegas a 143 es que se perdió uno, se perdió 1,000, ¿sí? 144 significa una plenitud de todas las tribus, ¿sí? Que forman el pueblo escogido, el pueblo remanente, que no ha apostatado. Estos 144,000 tienen el sello en su frente, en sus mentes. Retienen, es decir, retienen el nombre. ¿Y qué es retener el nombre? El nombre, la fama de lo que hizo Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Su sacrificio por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Esos se han mantenido en el sacrificio de Yeshua, en la fama de Yeshua, en el nombre. Y se oyen como estruendo de muchas aguas porque son una multitud, otra vez incontable. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono que solo podían aprenderlo los 144,000 rescatados, o sea, ellos. Finalmente, el remanente se completa aquí, cuando se dice esto en el 15, que lo vamos a ver la próxima semana, capítulo 15. Y dice, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, fíjense, aquellos que se mantuvieron con la Torá en la frente, ¿sí? Que son sellados porque están teniendo en su frente la Torá y el testimonio de Yeshua, van a luchar por mantenerse a pesar de la seducción, a pesar de todo lo que haga la bestia por tratar de llevárselos hacia
hacia la adoración de su imagen, hacia postrarse a lo que es, acuérdese, pensar como los de la bestia, pensar como los del mar y actuar como los del mar. Dice, salieron victoriosos sobre su imagen y sobre su número, y sobre el número de su nombre. En pie sobre el mar de cristal, están sobre el mar de cristal, están en la eternidad, con arpas de Dios, y cantaban, escuche esto, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Aquí usted puede notar que hay una gran multitud que está cantando el cántico de Moisés, que lo puede encontrar en Éxodo, ¿sí? Y hay otro que está cantando el cántico del Cordero. Y aquí usted ve cómo todo este remanente va a venir desde los que fueron remanentes por la Torá, por lo que enseñó Moisés, y los que son remanentes por los que abrazaron la Torá y el testimonio que somos nosotros. Entonces aquí está juntándose todo el remanente final. 144,000, que quiere decir toda la plenitud de todos los que son pueblos, ¿sí? Y que son una gran multitud. Porque si usted agarra 144,000 hoy y dice que son 144,000 los que se salvan, entonces no está entendiendo el simbolismo que está diciendo. El simbolismo es que son del pueblo porque van a pertenecer a alguna de las tribus. Y hoy nosotros no lo sabemos, pero quizás si nosotros pudiéramos hacer una prueba de ADN, a lo mejor terminaríamos siendo de alguna de las tribus perdidas de la casa de Efraín o Israel. Entonces, hoy no podemos definir eso, por eso el Señor nos está diciendo 144,000 es la plenitud de una gran multitud que va a ser sacada de todas las naciones. Pero antes ya había un 144,000 y era una gran multitud también que cantaba el cántico de Moisés, y hoy canta el cántico del Cordero. Entonces, todos los que van a salir victoriosos de lo que está haciendo la bestia hoy, acuérdense lo que es la bestia, y los está tratando de llevar a adorar su imagen, es decir, a postrarse ante la seducción de cambiar tu mente, cambiar tu marca del nombre de Yeshua o de Hashem en tus pensamientos, y tus acciones vayan a ser contrarias a la Torá, es decir, apostatar. Entonces se dejaría de ser de esa gran multitud, de ese gran remanente. Y las con arpas de Dios están hablando de el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Usted puede ir notando rápidamente que se trata de todos los que han sido, se han mantenido sin apostatar desde la salida de Israel hasta el día de hoy y lo que falta todavía. Entonces continuamos. En el 14, del 4 al 5 dice, estos, los 144,000, son los que no se han contaminado a sí mismos con mujeres, porque son vírgenes. O sea, si usted lo ve literalmente, son 144,000 que no han tenido ni esposa, ni han entrado en relaciones íntimas con mujeres, y eso pues de verdad que va a limitar el número de salvados, el número del remanente. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Vamos a ver qué quiere decir eso. Y estos fueron redimidos de entre la humanidad como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado engaño, porque ellos son sin falta delante del trono de nuestro Dios. ¿Qué es el simbolismo que hay acá? Vamos a ver. El que diga que no se han contaminado a sí mismo con mujeres porque son vírgenes, no se refiere a que hayan tenido físicamente relaciones o no con mujeres. Se está refiriendo a que no se han desviado a la mentira de los sistemas religiosos de las naciones. Es decir, las mujeres a las que se refiere o nos hace referencia este simbolismo es a las religiones, ¿sí? A las religiones, y nos vuelve a traer el ejemplo de cuando el pueblo de Israel se le va a entregar la tierra prometida, se paran frente al Jordán, a la izquierda les queda Egipto y a la derecha les queda Babilonia. Ambas naciones representativas de lo que es las religiones corruptas.
las religiones de dioses falsos. Y entonces, el decir que estos 144,000 no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes, que lo que está diciendo este simbolismo es que estos no se fueron a ninguna de las religiones, es decir, no apostataron, ni se fueron a la religión corrupta de Egipto o a la de Babilonia. No adoraron dioses que no sea el único Dios verdadero. Entonces, esos 144,000 que representa una multitud, ¿sí? Pero que al decir 144,000 de los hijos de Jacob, lo que está diciendo es que son pueblo de Dios. Ellos no se han desviado ni a una religión egipcia ni a una religión babilonia. Y cuando digo esto, me refiero a todas las religiones del mundo representadas en estas dos, a la izquierda o a la derecha. Sino que estos 144, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué es el simbolismo que nos está diciendo? Que estos remanentes se mantienen en la Torá y el testimonio de Yeshua en cualquier congregación donde los pongan. Son aquellos que tienen oídos para oír al Ruá, ¿sí? No se desvían ni a izquierda ni a derecha. Entonces, estos fueron redimidos de entre la humanidad como los primeros frutos. Lo que nos está diciendo es que son redimidos como una cosecha, que es lo que vamos a ver más adelante. Y son redimidos como una cosecha para Dios y para el Cordero. Son cosechados a la llegada del Mesías. El resto que no es cosechado como primicia, pues va a quedar en otra posición que vamos a ver ahora. Entonces, 144,000 es una gran multitud, ¿sí?, de toda lengua y nación que está considerado pueblo descendiente de Jacob y que no se contaminó, no se fue ni a izquierda ni a derecha, no apostató entrando en otras religiones. Y cuando digo otras religiones no es que se haya ido al musulmán o se haya ido al taoísmo, no, lo que estoy diciendo es que abandonó la Torá por seguir la religiosidad de alguna congregación. Por eso estamos hablando de que siguen al Cordero, aunque estén en una congregación donde están siendo, digamos que influenciados para decir que la Torá no tiene validez y que todo es por la gracia o porque hay que adorar a este santo o aquel santo. No, ellos se mantienen en lo que dice la palabra de Dios. Esos son considerados pueblo de Dios, son considerados en los 144, son considerados en la gran multitud que va a estar en frente al trono de Dios. Entonces, dice, en su boca no fue hallado engaño. Mira esto interesante que me dijo el Señor cuando estaba haciendo este estudio. En su boca no fue hallado engaño, dice, porque ellos son sin falta delante del trono de Dios. Quiere decir que este grupo es como cuando Yeshua vio a Natanael, lo reconoció. Natanael es regalo de Dios en el hebreo. Es lo que nos está dando el Señor, es un regalo de ser parte de el remanente. Nos reconoce como reconoció a Natanael. Y ¿saben algo? Natanael era de la tribu de Isaacar. Y miren lo que dice la palabra respecto a la tribu de Isaacar en primera de Crónicas 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Es decir, aquellos que son remanentes tienen que estar como Natanael, que era reconocido como un verdadero israelita, como uno de los 144,000, y que era experto discerniendo los tiempos, ¿sí? Y con el conocimiento de lo que debería de hacer. Es decir, como le dijo a Yehoshua, a Josué, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, sino que mantente en esta palabra, porque en ella hay sabiduría para que tengas discernimiento y prosperes en tu camino. Esto es lo que está haciendo la tribu de Isaacar. Sabe lo que está pasando, son expertos en el tiempo, entienden lo que estamos viviendo
y saben lo que deben hacer y obviamente lo que no deben hacer. Entonces, es interesante ver esto desde esta óptica. El simbolismo que nos está dando de esos 144,000 que no se contaminaron y que siguen al Cordero es que no apostataron a pesar de lo que estén haciendo en cada una de las organizaciones o congregaciones donde estén sentados o participando. Y que en ellos no hay engaño, ¿sí? Y que entienden lo que está pasando en estos momentos, pueden discernir el tiempo, lo que está sucediendo hoy y saben lo que tienen que hacer. Entonces vamos a continuar en el 6 al 7. Dice, vi otro ángel celestial volar en medio del cielo, teniendo las buenas nuevas eternas para proclamar a los que moran en la tierra y a toda la nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, tengan temor de Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aquí hay un primer ángel que nos sale de la nada. Tenemos que discernir, escudriñar y ver esta simbología. La simbología, primero dice que vio a otro ángel celestial volar, ¿sí? Pero ¿de dónde salió este ángel? Y tenía las buenas nuevas eternas para proclamar a los que moran en la tierra. Fíjense, está llevando las buenas nuevas a todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y les dice, tengan temor de Dios y denle la gloria, porque el juicio ha llegado. O sea, el juicio ya tiene un tiempo fijado. Y adoren lo que él hizo, el que él hizo la tierra y el cielo y todos los mares, las aguas. El simbolismo de esto podemos empezar a verlo en Isaías 6, 61 del 1 al 2, donde dice, el Espíritu del Señor Dios, está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad a los cautivos y la liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran. ¿Cuál es el simbolismo? Aquí no está hablando, Isaías no está hablando del mismo, Isaías está hablando de Yeshua, ¿sí? Yeshua es el que trae las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Se ha acercado el reino de los cielos, se ha abierto la puerta, ¿sí? Entonces le está diciendo que este trae las buenas nuevas, no Isaías, sino Yeshua. Y les dijo en Marcos 16, 15 dice, y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Si ustedes captan el simbolismo, no se trata de un ángel, porque el tema que nosotros tenemos como buenos cristianitos es que cuando nos menciona un ángel, inmediatamente viene a nuestra mente un ser alado, un ser espiritual, quizás hasta rubio, muy lindo, con un pelo rizadito, dorado y alas y todo vestido de blanco. Pero un ángel en la Torá hemos aprendido que es desde una palabra que sale de la boca de Hashem, pasando por un ser celestial hasta un ser humano que lleva un mensaje de Dios. Eso es un ángel. Un ángel en el griego está restringido a este ángel de alas y de ojos verdes y de pelo rizado color amarillo, otra vez se lo ponen rojo, muy blanco, pero eso es en el griego. Pero en la Torá, en el contexto hebreo, un ángel, un malak, significa un enviado, que puede ser una palabra que sale de la boca de Hashem, como un ser humano que es enviado por Dios a hacer algo. O una zarza, o una nube, o un granizo, o un meteorito que es enviado por Dios. Eso es un mensajero de Dios, un ángel celestial. Entonces, tenemos que ver que aquí el Señor nos está hablando no necesariamente de un ángel con alitas, nos está hablando, si usted ha captado, nos está hablando de
La Torá. ¿Quién lleva las buenas nuevas a toda la nación, tribu, lengua? ¿Cómo llegan las buenas nuevas? ¿Por un misionero? Ese puede ser un ángel, pero el ángel que le va a hablar a esa persona es la Torá, es la palabra de Dios. Entonces el ángel, el primer ángel que está apareciendo aquí en el simbolismo es la propia Biblia, ¿sí? Vamos a ver en Hebreos 11, del 1 al 7 dice, y por la fe Noé, después de haber recibido la advertencia divina acerca de las cosas que aún no se veían, se sintió lleno de santo temor. Lo que está dándonos la palabra es el ángel, la Torá, la Biblia, nos está diciendo tengan temor, no es miedo, tengan temor, ¿sí? Y por ese temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Y por medio de esta fe, de ese temor, de esta fe, puso al mundo bajo condenación. ¿Cómo así que puso al mundo bajo condenación? Claro, porque a él mantenerse en la palabra, o sea, en ese mensaje, en ese ángel que Dios le mandó, diciendo, tienes que construir un arca, y él no veía lluvia y nunca había llovido, pero él hizo por temor lo que Dios le estaba mandando hacer. El resto del mundo se rió de él y por eso, porque él, Noé, sí creyó, el mundo se condenó, porque el mundo no creyó. Entonces el primer ángel que aparece aquí, que dice que lo vio Juan volar, lo que está diciendo en este simbolismo es que es la Torá que trae las buenas nuevas a través de primero la Torá y después el mismo Yeshua cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado. En 14 del 6 a 11 dice, y otro ángel celestial le siguió. ¿A cuál? Al primero, diciendo, ha caído Babel la grande, y hizo que todas las naciones bebiesen del vino de la ira de Dios causado por su fornicación. Esto se pone un poco complejo, así que trate de comprender. Dice, voy a leerlo de nuevo, otro malak, o sea, aparte de que Juan vio ese ángel, dice, otro ángel celestial le siguió, diciendo, ha caído Babel la grande. Y Babel la grande vamos a explicar después qué es. Hizo que todas las naciones bebiesen del vino de la ira de Dios causado por su fornicación. ¿Quién hizo eso? Babel la grande. Inmediatamente dice, otro ángel, o sea, un tercero, le siguió diciendo en voz alta, si alguien adora a la bestia y su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, beberá de la ira de Dios, derramada sin diluir en la copa de su ira. Será atormentado por fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento subirá por eternidades de eternidades. Y para los que adoren, para que se postren a la bestia o a su imagen, aquellos que acepten la marca, no habrá reposo ni de día ni de noche. Aquí aparecen dos ángeles más, un segundo y un tercer ángel, ¿sí? Y otra vez nuestra mente nos lleva a pensar en angelitos, pero no está hablando de angelitos, no está hablando de seres físicos celestiales. Veamos. Primero dice que el ángel celestial le siguió diciendo, ha caído Babel. ¿Quién es Babel? Babel, todos sabemos que es la torre que se creó, aquella ciudad que Nimrod levantó, pero en realidad en el lenguaje caldeo, Babel es Babilú, que significa la puerta de Dios o de los dioses, ¿sí? Aquello que ellos levantaron ahí era una puerta para que sus dioses bajaran y subieran por esa puerta que ellos querían construir, ¿sí? En aquel entonces. De esto nos habla ¿quién? La Torá, el antiguo pacto. Y dice, hizo que todas las naciones bebiesen del vino de la ira de Dios causado por su fornicación. La principal adoración, culto que establecieron los de Babilonia era la fornicación, eran las orgías, así adoraban a sus dioses. Pero este simbolismo hoy el Señor quiere que también lo veamos porque
este libro que nosotros estamos estudiando es un eterno presente. Nos habla del pasado, del presente y del futuro, pero todo se mueve como un eterno presente. Lo que haya pasado, está pasando y va a pasar. Dice, y dijeron, en Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. O sea, abra los cielos de los donde van a traer sus dioses. Y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra, para que seamos uno pero con sus dioses. Y en Ezequiel 2, 23 del 1 al 4, ese es un capítulo que si usted lo lee, le cuesta mucho. Y dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, había dos mujeres, ponga atención, había dos mujeres, hijas de una madre que se prostituyeron en Egipto. Dos mujeres. Entonces usted se queda como que dos mujeres se prostituyeron en Egipto. El Señor está hablando aquí en simbología también, porque esto es una visión que está viendo Ezequiel, y está hablando del pueblo de Dios, que luego se va a dividir en dos. Se va a dividir en el reino de Judá y el reino de Israel, o la casa de Efraín y la casa de Judá, en dos. Entonces, ellos se prostituyeron en su juventud, cuando todavía no eran esas dos naciones, se prostituyeron en Egipto. ¿Cómo que se prostituyeron? Porque abandonaron al Señor, nuestro Dios, y se fueron a los dioses egipcios. Y por eso costó mucho el tema del éxodo en el desierto. Por eso hicieron un becerro, porque ya estaban prostituidos con otros dioses. Entonces, estas dos mujeres, dice, se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y ahí fueron acariciados sus senos virinales. Bueno, y sus nombres eran a Olá la mayor y a Oliva su hermana. Y vinieron a ser mías y dieron a luz hijos e hijos. El Señor está diciendo, estaban con él, eran de él, y ellas produjeron hijos, ¿sí? Que ya eso lo vimos en la enseñanza pasada. Y en cuanto a sus nombres, a Aholá es Samaria y a Oliva es Jerusalén. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? Que esta Babel o Babilú, puerta de Dios, hoy está en el pueblo de Dios. Hoy está en el pueblo de Dios, que se corrompe o se prostituye con otras religiones. Y cuando hay otras religiones, estoy hablando de religiones como el taoísmo o el musulmán o islam. No, estoy hablando de que dentro del pueblo se están yendo a religiosidades que prostituyen lo que el Señor está hablando en su palabra. Y si usted sigue leyendo el capítulo 23, se puede escandalizar de todo lo que el Señor dice que hace este pueblo de Dios. ¿A dónde voy con esto? El ángel, el segundo ángel, está hablando del antiguo pacto, está haciendo una simbología del antiguo pacto. El antiguo pacto es el que está hablando de Babel y está hablando de la prostitución del pueblo en su juventud, cuando apenas estaba. Hoy nosotros no somos un pueblo juventud, hoy es un pueblo que está en maduración, ¿sí? Ya no somos juventud, es un pueblo que está madurando. Entonces, ese ángel, ese segundo ángel, es el antiguo pacto, ¿sí? Y son dos ángeles, el antiguo pacto y el pacto renovado, o el antiguo testamento y el nuevo testamento, como quiera. Porque dice, otro ángel, un tercero, le siguió diciendo, y en voz alta, le siguió diciendo. O sea, la Torá nos ha dicho una cosa, el Nuevo Testamento nos lo dice todavía en voz alta, porque nos los trajo el mismo Yeshua, el mismo Dios, a decirnos. Y aquí nos viene a decir, si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, beberá de la ira de Dios derramada sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado por fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero, y el humo de su tormento subirá por eternidad de eternidades. Bueno, lo que está hablando acá ya es el pacto renovado, porque está hablándonos a los que estamos ahora ya, aunque aquellos, acuérdense que en la antigüedad estuvieron peleando con su bestia que fue herida de muerte y revivió. Hoy la bestia sigue ejerciendo su poder, y aquí el pacto renovado del tercer ángel es el Nuevo Testamento, por decirlo así.
no me gusta ese nombre, pero el Nuevo Testamento. Dice, mira, ese es el precio que has pagado por adorar al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino. Entonces, ¿de qué te sirve ir a Egipto a beber aguas del Nilo? ¿De qué te sirve que te dejes manipular por la religiosidad? ¿Y de qué te sirve ir a Siria? Fíjense que le dice, a la izquierda estaba Egipto, a la derecha estaba Asiria y Babilonia. ¿Y de qué te sirve ir a beber de las aguas, de las palabras que te dan en el Nilo o de las palabras que te dan en el Éufrates? ¿Te das cuenta? No del agua viva de Yeshua, sino del agua del río de Egipto o del río de Babilonia. Que tu desgracia, dice el Señor, te reprenda, aquel que está metido en eso, bebiendo esas aguas, que tu desgracia te reprenda y que tus aflicciones te reprendan. Ya el Señor no está haciendo, o sea, Él mismo no está ejecutando un juicio, el mismo pueblo se trae el juicio sobre sus cabezas. Que tu desgracia te reprenda, que tus aflicciones te reprendan. Observa bien cuán malo y amargo es que dejes al Señor tu Dios, que no hay en ti temor por mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. En otras palabras, el primer ángel te vino a hablar de ten temor porque el juicio se acerca. El segundo ángel te dice, oye, no seas como Babilonia con las corrupciones que haga. Y el tercer ángel te está diciendo, mira, si sigues adorando a la bestia, va a venir sobre ti tu propia desgracia y tus propias aflicciones. Del 12 al 14 dice, es entonces cuando se necesita la perseverancia por parte del pueblo de Dios, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la fidelidad de Yeshua. Es decir, cuando ahora veamos en estos momentos, porque ahora le va a hablar a los que estamos en presente, que tienen que tener perseverancia, porque va a haber mucha seducción de parte de la bestia, porque la bestia no va a operar directamente, va a operar con la segunda bestia, que es del pueblo, y va a haber mucha seducción para que la gente vaya a la religiosidad, vaya a beber de las aguas de Egipto o vaya a beber a las aguas del Éufrates. Entonces ahí es donde tiene que mantenerse en la perseverancia para no perder su número en los 144,000. Dice, enseguida oí una voz de los cielos diciendo, escribe, cuán benditos serán los muertos que mueren unidos con el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, ahora pueden descansar de sus esfuerzos porque las cosas que han conseguido hacer siguen con ellos. Entonces miré y delante de mí había una nube blanca y sentado sobre la nube había alguien como un hijo del hombre con una corona de oro sobre su cabeza y una afilada hoz en su mano. ¿Qué es este simbolismo? Pues que la cosecha se acerca. Que la cosecha se acerca. El pueblo debe perseverar ante las seducciones o a las amenazas del dragón y sus dos bestias. Si alguno es destinado a la cautividad, a la cautividad irá. Y si alguno ha de morir a espada de morir. Ahí estará la perseverancia y la fe de los santos. Está diciéndonos que esto se va a ir complicando cada vez más y que hay que perseverar. Ya está mucha gente que sigue la Torá y a Yeshua muriendo en los países de Oriente. En los países de Occidente no está ocurriendo tanto, pero en la medida en que la bestia se vaya fortaleciendo, van a venir muchas más presiones. En el caso de los países de Occidente como el de nosotros, las cosas, como lo mencionamos anteriormente en la enseñanza pasada, el ataque es a eliminar la marca de Dios para poner la marca de la bestia. El Señor reconocerá con gran bendición a aquellos que mueren unidos a Él. Todas esas personas que mueren en China, en los países musulmanes, en Siria, en Irak, en todos estos países, son los que van a tener más grande bendición que aquellos que no mueren unidos a Él. Dice, el Señor preparará la cosecha. Cuando Él dice que ya está sentado sobre la nube con la hoz en la mano, es que está diciendo que la cosecha ya está preparada. Él está preparado y la cosecha está preparada. Va a empezar la cosecha y Él va a empezar por el trigo que se ha plagado de cizaña. Otro ángel salió del templo. Aquí viene un cuarto ángel. Y le gritó al que estaba en la nube, o sea, le está diciendo a Yeshua, empieza a usar la hoz
para cegar, porque ha llegado el momento de cegar. La cosecha de la tierra está madura. Y el que está sentado en la nube balanceó su voz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Miren, aquí el simbolismo es que viene una separación del pueblo. La siega es decir, en lenguaje de nosotros, la cosecha, ¿sí? La palabra de Dios y el testimonio de Yeshua es la que se va a encargar de la separación del pueblo, ¿sí? Los que no apostatan son trigo, los que apostatan son cizaña. La siega va a entrar para ambos, va a cortar para ambos, pero va a cortar cuando la cosecha esté madura. ¿Por qué? Porque la madurez del trigo, y póngale atención a esto, la madurez del trigo empieza por el cuello de la planta y avanza hacia arriba, avanza hacia la cabeza, hacia la mente, hacia lo que tenga. En tu madurez espiritual, en tu madurez con la Torah y el testimonio, está la salvación. Dice, está la marca. Y dice, la hoz cortará para ambos. Va a cortar el trigo y va a cortar la cizaña y va a hacer estas gavillas amarradas. Pero lo que va a determinar qué es trigo y qué es cizaña es la madurez, el color que le da la madurez a cada planta. El color amarillo blanquecino será el del trigo y la cizaña se pone de color oscuro, de color negro. Y esto determina quién va a ser enviado al granero de Dios y quién va a servir de leña en el fuego. El cuarto ángel nos está avisando de que la primera cosecha, porque viene otra, está madura. Y en Mateo 13:30 vemos que dice, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, cuando ya esté maduro, ¿sí? Los segadores, diré a los segadores, recoged primero, fíjense a quién recoge primero, recoged primero la cizaña y atadla en manojos a gavillas de cizaña y la vas a quemar, pero el trigo recógelo en mi granero. Y otro ángel salió del templo en los cielos y también él tenía una afilada hoz y del altar salió otro ángel, salen dos ángeles más, un quinto y un sexto. Y dice, y le dijo el del altar salió otro ángel que estaba encargado del fuego. Miren, uno tiene una hoz y otro está encargado del fuego, juicio. Y clamó a gran voz al que tenía la afilada hoz. El del juicio le avisa al de la hoz. Usa tu afilada hoz y recoge los racimos de uva de la viña de la tierra, porque están maduras. Aquí viene otra cosecha. El ángel balanceó su hoz hacia abajo en dirección a la tierra, recogió las uvas de la tierra y las echó al interior del gran lagar de la furia de Dios, y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Quinto ángel y sexto ángel. Aquí está hablando la profecía y el juicio. ¿De qué estamos hablando? Este es el simbolismo del juicio que viene para las naciones. La primera cosecha es una cosecha en donde va a ser separación de trigo y cizaña, pero observe lo que pasa acá. Aquí se está refiriendo no a la cosecha del trigo, que era la cosecha de los granos, la cosecha que se hacía en verano, sino a una segunda cosecha que se hace en la fiesta de Sukkot, que se hace en el otoño, cuando el año ya está terminando. Ponga atención, cuando ya se está acabando el tiempo. Entonces, cuando se termina la cosecha de los granos en el verano, empieza la cosecha de los frutos. Y las uvas representan las naciones. Y aquí no hay separación de uvas. El ángel encargado del fuego del juicio grita al de la hoz que ejecute juicio sin hacer diferencia entre las uvas, entre las naciones. Y todas, ponga la atención, serán cortadas de su poder. Es decir, le dice,
córtalas y después que la cortas, la tiras. Entonces, ¿de dónde la cortas? Del árbol. La va a cortar de lo que la sostiene, todo aquel poder de la bestia, todo aquello que las naciones tienen cimentado como que no creen en Dios, sino en ellos, en el poder, en la plata, en la justicia que ellos hacen, en la educación que ellos han implementado, en todas las leyes que han establecido, pues todo eso se le va a cortar para ser echados al lagar, en donde sufrirán una muerte dolorosa porque llegarán al colmo, porque ya han llegado al colmo de sus maldades. Joel 3:11 nos da esta profecía ya. Por eso este ángel en la profecía dice: apresuraos y venid naciones de todas de alrededor, todas las naciones, y reuníos allí. Haz descender, oh Señor, a tus valientes, despiértese y suban las naciones al valle de Josafat. Josafat o Jehosafat, Dios ha juzgado, significa Josafat, porque allí, dice el Señor, me sentaré a juzgar todas las naciones de alrededor, todas. ¿De alrededor de qué? De alrededor del pueblo escogido. Dice, meted la hoz, que la cosecha está madura, se refiere a las uvas, a las naciones. Dice, la cosecha está madura, venid, pisad, que el lagar está lleno, porque van a ser costados de sus poderes, de la bestia con todas sus legalidades van a caer y van a ser pisoteadas por el Señor. Dice, el lagar rebosa porque grande es su maldad. Llegaron al colmo del amorreo, como dice en Génesis. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la sentencia de Dios. ¿A dónde vamos con esto? Si usted ha notado, va a venir, estos 6 ángeles no son más que la palabra de Dios hablando y la palabra de Dios enjuiciando. La profecía diciendo lo que va a pasar, pero no hay temor en el mundo, no hay temor en las naciones. Pero en el caso del pueblo, tiene que estar atento a que ya el Señor tiene la hoz en la mano. Entonces, gráficamente lo que podemos ver acá es que hoy día, en una población de casi 8 millones de personas que somos en todo este globo terráqueo, el 70% no cree en Dios. Esas son las naciones. Y el 70% está dominado por la bestia salida del mar. Pero aquí en este pueblo se levanta una bestia salida de la tierra. Y este pueblo, que representa el 30% de toda esta población, está dividido y cada uno cree tener su verdad, pero la verdad es una. Cada uno se comporta como bien le parece y termina siendo cizaña o trigo si escuchó al espíritu lo que realmente decía o escuchó a hombre. Entonces, de allí, de ese trigo, es que la hoz va a cortar y va a sacar el remanente llamado Filadelfia, el que se comportó como Filadelfia, fiel, y serán llevados al granero. Pero la cizaña salida del pueblo de Dios, que son los impíos y los apóstatas, serán echados al fuego. Y ellos se convierten, son apóstatas al entrar a comportarse y a pensar como los no creyentes, que serán condenados y pisoteados hasta que su sangre llegue a la brida de los caballos. En resumen, lo que el capítulo 14 nos dice es, hay un remanente que 144,000 es un número simbólico de un pueblo que es una gran multitud salida de toda la lengua y todas las naciones, que viene ya escogida desde antes, que ya están durmiendo unos y que los que estamos hoy se van a unir en uno cuando Él venga, cuando Él haga la cosecha final, es donde se irá lo que falta del pueblo, la plenitud de los gentiles que falta, y allí se separará trigo y cizaña, y la cizaña se conocerá del trigo por lo que tiene en su cabeza. Y si lo que tiene en su cabeza es igual a lo que tienen estos en su cabeza, pues terminará siendo como ellos, quemados en el fuego o pisoteado hasta que sea desangrado hasta la brida de los caballos. Y los dejo hasta aquí, hermanos.